Hoy les mostraré varias sugerencias para lograr que los niños vayan reconociendo los sonidos de las letras con su escritura. ¡Increíble! 1. Dile a tu hijo o alumno que jugarán a caricaturas de frutas que comiencen con ciertas sílabas. Se sugieren las siguientes: Masa, pepi, me, pana. Caricaturas. Presenta nombres de frutas que empiecen con ma. Por ejemplo, manzana. 2. Saca de una bolsa, cajita, etc. la sílaba con la que cantarán la canción para que tu hijo vea la escritura. 3. Pídele que conteste el ejercicio didáctico en donde vienen las sílabas para formar los nombres de las siguientes frutas: manzana, mango, sandía, pepino, piña, pera, melón, papaya, naranja y mandarina. 4. Antes de que pegue los nombres de las frutas, hazlo reflexionar con preguntas como: ¿dónde dice pepino? ¿Por qué escogiste esta sílaba? ¿Cuál fruta tiene la letra con la que empieza tu nombre? ¡Te encantarán los resultados! 5. En caso de que forme las sílabas de las frutas desordenadas, ayúdalo a corregirlas diciéndole cómo suena cada una de ellas. Desordénaselas y deja ahora que él lo intente solo. 6. Reflexionen sobre la cantidad de sílabas que tiene cada nombre de las frutas, dando un aplauso por cada sílaba que tenga su nombre y regístrenlo en la hoja didáctica. 7. Inviten a su hijo a leer los nombres de las frutas de manera salteada. 8. Pueden contestar la página 31 de su libro de lengua materna español, primer grado, para que repasen lo aprendido. 9. Jueguen a ordenar las letras de las frutas de manera interactiva mediante el celular o la computadora en el i. 10. Recuerda, papá, una actitud positiva realmente puede hacer los sueños realidad. David, dale like al video y suscríbete al canal Aprendiendo a Leer y Escribir. Dale click a la campanita. Gracias.